Estamos. Ahí vamos. Bueno, la idea con este inicio, digamos, es hacer un repaso, de manera tal que cuando abordemos los primeros ejercicios, tengamos más fresco esto que vamos a necesitar para los primeros ejercicios. Y la idea es arrancar, digamos, con el reflotar, digamos, algunos conceptos sobre la estructura del programa en C, de manera tal que cuando veamos esta imagen, vamos a tener, por supuesto que teniendo en cuenta de que esto se va a transformar en un video que ustedes van a poder ver, la idea era que el video contenga la información que para ustedes sea útil a la hora de empezar a resolver los ejercicios. Si surge alguna duda de lo que necesitan escribir para resolver un ejercicio, lo tengan en mano acá, ¿ah? Y de todas maneras también para completar algunos conceptos sobre cada una de las partes que conforma la estructura de un programa en C. Vamos a ir recorriendo esto. Bueno, como algo general, vamos a recordar que podemos hacer comentarios. Podemos hacer comentarios de dos tipos. Unos comentarios de una sola línea, usando como carácter de inicio una doble barra. O si no, cuando necesitamos hacer comentarios más grandes, vamos a encerrar uno o varios renglones que incluya el comentario, marcando el inicio de este comentario con barra asterisco, y para marcar el fin del comentario con la combinación de caracteres asterisco barra. Luego vamos a tener la zona donde incluimos las librerías que vamos a usar, y hemos puesto estas como las más representativas o las más útiles, y al costado le hemos puesto, para que les quede a ustedes esta imagen, cuáles son las bondades, o sea, qué es lo que nosotros le aprovechamos cada vez que incluimos esta librería. Por supuesto que cada una de estas librerías que aparecen acá tienen, o sea, nos provee la posibilidad de usar un montón de funciones. Pero, ¿para qué incluimos cada una? Generalmente para, en el caso de la stdio.h, poder utilizar la función de printf, que nos permite mostrar, digamos, mensajes en la pantalla a través de la consola. La librería conio la incluimos generalmente cuando queremos usar la función get. Esta función nos permite, en realidad la función get sirve para hacer una captura de caracteres desde el teclado, pero se usa mucho para hacer detención de la ejecución del programa, para darle la posibilidad a los operadores que lean los mensajes en pantalla. Otra alternativa es utilizar stdlib, que nos permite ejecutar comandos del sistema operativo, y, por ejemplo, podríamos hacer una limpieza de pantalla con esta combinación. También, digamos, utilizando system, y en lugar de cls, podemos utilizar pause para también hacer pausas en la ejecución del programa. Pero bueno, hemos puesto estas tres porque son las más utilizadas, justamente haciendo referencia a estas funciones que aparecen acá. La idea es que ustedes recuerden para qué, generalmente para qué incluían cada una de ellas. A continuación viene el bloque del programa principal, que no es más que la función principal llamada main, justamente. Y luego de escribir esta línea, tenemos las llaves de inicio y las llaves de fin, que marcan el bloque en donde se escriben las declaraciones de variables locales, las funciones, todo lo que queramos que el programa realice va dentro de estas llaves. Al final, por eso le hacemos la aclaración acá con un comentario, irían las definiciones de funciones propias que desarrolle el programador, digamos. ¿Algún comentario o pregunta que quieran hacer sobre esto? Bueno, acá una descripción un poco más detallada, no tanto, pero de lo más importante. Habíamos dicho que el stdio es una biblioteca que implementa entrada y salida y permite obtener datos del teclado.
y hacer impresiones por pantallas. Principalmente esas dos, es por lo que más se la usa. Y también permite hacer manejo de archivos, en su momento llegaremos hasta ahí. La librería Conio, que viene de Console Input-Output, justamente lo hemos puesto acá para que ayude a recordarla también, está desarrollada para proveer un sistema de entradas y salidas por consola, y una de de las funciones más utilizadas, como ya habíamos dicho, es la Getch, que generalmente se la usa para hacer pausas, pero en realidad la función Getch sirve para hacer capturas de caracteres por teclado. La función stdlib, como ya les había dicho antes, permite ejecutar funciones del sistema operativo como CLS para limpiar la pantalla o pause para hacer pausas en la ejecución del programa, como se puede ver acá en verde. Bien, esta biblioteca es la que implementa la entrada-salida, bueno, define la estructura file para el caso de manejo de archivos y permite obtener datos del teclado e impresiones por pantalla. Pero la más utilizada, sin lugar a dudas, es la función printf, y con la que empezamos a probar a ver si nuestro programa empieza funcionando bien. Es típico una línea de programa como esta, ¿sí? Donde solamente mostramos un rótulo, y vamos a ver mucho más adelante cómo la podemos usar, la función printf, para hacer depuración de errores también. Eso lo veremos más adelante. Que básicamente la idea es ir mostrando mensajes que nos sirva para poder controlar de que lo que va haciendo el programa es lo que nosotros esperamos. Cuando usamos printf, que sirve para hacer impresión de variables, necesariamente tenemos que recordar que cuando necesitamos incluir dentro de la cadena de caracteres que queremos mostrar en pantalla, necesitamos incluir los especificadores que nos permiten decir qué tipo de dato va a mostrarse según se haga referencia a una variable que tenga un tipo de dato en particular. Entonces, si en este lugar ponemos, por ejemplo, escribimos un %C, lo que estamos diciendo es que en ese lugar de la cadena de carácter va a ir a parar el dato de tipo carácter de la variable que se especifica a continuación. Ya vamos a ver un caso como ese. Así, en lugar de %C podemos tener %S cuando queramos poner ya una cadena de carácter y no solo un carácter en particular. Y después están estos otros especificadores que nos permiten agregar, por ejemplo, un fin de línea, de manera tal que cuando ejecutemos un siguiente printf, se va a mostrar en la línea siguiente. Después tenemos los especificadores como /t y /b corta, que son tabuladores, uno horizontal y otro vertical, y se suelen usar para formatear datos en pantalla para que tengan un orden más alineado, típicamente cuando trabajamos con vectores o matrices. Bueno, después tenemos otros especificadores, por ejemplo, cuando queremos mostrar una barra invertida. Ustedes saben que la barra invertida se usa, por ejemplo, en este caso o este otro. Entonces, ¿cómo hacemos para lograr que se muestre una barra invertida y no que sirva como el inicio de un especificador? Bueno, simplemente poniendo doble barra invertida. La segunda indica que es la que se debe imprimir realmente. De la misma manera, cuando queremos mostrar una comilla doble. Cuando queremos incluir datos de variable, bueno, en esta imagen vamos a poder recordar que el especificador tiene que corresponder con el tipo de dato que guarda la variable. Y de esta manera vamos a tener acá para recordar que para datos de tipo entero vamos a poder usar %d o %i. %i es muy específico para un dato de tipo entero, y ustedes me podrían preguntar entonces ¿para qué sirve %d? %d se utiliza cuando queremos mostrar por pantalla un dato de tipo entero, pero que esté en otra base, como por ejemplo hexadecimal o binario. %u se utiliza cuando queremos mostrar un
dato de tipo entero, pero sin signo. Y la U viene de un signet, sin signo. Bueno, cuando queremos mostrar un dato que ocupe un valor, que ocupe más memoria, vamos a necesitar un entero largo y usamos %LD, D haciendo referencia al dato de tipo entero general, digamos, abarcativo, y la L de long para indicar que lo que queremos mostrar es un contenido de variable de tipo entero largo. LU será long unsignet, o sea, un entero largo sin signo. Y %F cuando queremos mostrar un número real o un número de coma flotante. Si lo utilizamos así, no estamos diciendo cuántos espacios, mejor dicho, cuántas posiciones queremos para entero, para la parte entera, y cuántas posiciones queremos para la parte decimal. Cuando queremos especificar eso, escribimos entre el % y la F un valor m.n, donde m hace referencia a la cantidad de posiciones o dígitos enteros, y n, por el contrario, hace referencia a la cantidad de dígitos decimales que queremos mostrar. Bueno, y acá tenemos otras alternativas para, como muestra la tabla, otras opciones que podamos utilizar. Si bien es cierto, esta información está accesible en muchos lugares, bueno, en Internet, Wikipedia o en muchos libros, la intención era que ustedes con este video tengan a mano todo lo necesario a la hora de empezar a escribir los programas de los ejercicios con que vayamos a comenzar. Acá tenemos un ejemplo sobre cómo implementar un printf que muestra un mensaje bastante completo, y entre medio de todo el mensaje que vamos mostrando queremos incluir datos que hagan referencia a contenidos de variables. De esa manera ustedes van a poder ver que acá tenemos diferentes variables: temp de tipo entera, que contiene el valor 25, grado de tipo carácter, que contiene la C, para después especificar que son grados centígrados, prom, que es una variable de tipo flotante y que incluye el valor de 20,5. Después tenemos la variable de tipo mes, perdón, la variable mes de tipo carácter, y que tiene una capacidad de 15 caracteres, y fíjense que se les ha asignado a esta variable la cadena de marzo. Si queremos mostrar el mensaje, la temperatura de hoy es 25 grados centígrados y el promedio fue de 20,5 en este lugar, en todo el mes de marzo, tenemos que agregar estos especificadores para decir en qué lugares van a ir a parar los contenidos de la variable. Y como este es el primer especificador, se va a corresponder con el contenido de la primera variable que está después de la coma, al final de las comillas, que cierra la cadena de caracteres. El %C hace referencia al contenido de la segunda variable, que sería esta, y el %F sería el contenido de la variable a continuación, que es el promedio de temperatura, y mes, el contenido de mes, va a ir en este lugar porque es el último especificador que hace referencia al contenido de una variable. Y acá abajo se puede ver cómo quedaría en la consola el mensaje completo, donde ya se incluyen los datos que contienen las variables que están declaradas en el comienzo. Cualquier duda o pregunta que quieran hacer sobre lo que se va viendo, me pueden interrumpir, así o aclaramos, o que quede el comentario que por ahí sume algo que no lo estemos diciendo, ¿sí? Bueno, como contrapartida a la función printf tenemos la scanf, que sirve para obtener datos ingresados por teclado. Utilizamos la función que sería como la hermana de printf, pusimos así para ilustrar que, bueno, justamente una es de salida y esta es de entrada de datos, y la misma recibe como parámetro un string con el formato de los datos que hay que leer. Entonces, veamos un ejemplo.
vamos a utilizar las mismas variables que se habían declarado antes, que las tenemos acá, y vamos a mostrar un mensaje primero diciendo que se ingrese la temperatura en grado promedio de las temperaturas y el mes separados por espacios. Los espacios son importantes porque indican el fin del ingreso de un dato y el comienzo del dato siguiente. Entonces, ¿cómo quedaría en el caso de que escribamos la función scanf? Observamos que después del paréntesis y las comillas, empezamos a escribir la cadena de caracteres que contienen los especificadores. El primero hace referencia a %d, que le va a corresponder a temperatura. Entonces, cuando la función scanf se ejecute, lo primero que va a capturar antes que presionemos el primer espacio, va a corresponder al dato que se va a guardar en la variable temp. A continuación, tenemos un %c que hace referencia a que se va a capturar por teclado un carácter que se va a guardar en la variable grado. A continuación, tenemos un %f que indica que vamos a capturar un número con punto flotante y se va a guardar en la correspondiente variable llamada prom. Por último, un %s para capturar una cadena que se va a guardar en la variable mes. ¿Algún comentario o pregunta? Le falta el ampersand ahí al mes. Exacto. El ampersand, lo queríamos resaltar, es un símbolo. No queremos ahondar mucho en eso porque lo vamos a ampliar cuando veamos punteros. Pero el ampersand sirve para indicar que que lo que sigue a continuación, cuando ponemos temp, en realidad estamos haciendo referencia a la dirección de la posición de memoria donde se debe guardar el dato. El ampersand sirve para todas estas variables, pero no es necesaria para la variable de tipo mes, que es una variable de tipo cadena de caracteres y que si es que ustedes el año pasado han visto vectores, que la verdad que no lo sé, por ahí capaz de que dependiendo de la situación de cada uno, es un tema que manejan o no, pero cuando se hacen referencias a variables que son arreglos de datos, no hace falta escribir un ampersand, porque cuando se direcciona una variable de este tipo, que son arreglos de variable en realidad, siempre se trabaja con la dirección de la memoria donde se apunta, por eso es que no hace falta poner el ampersand. ¿De acuerdo? Bien, veamos ahora un ejemplo de cómo utilizar esta función. Eh, Concretamente es el ejemplo anterior, pero ya se puede ver el código. Concretamente, fíjense, observen acá que el mensaje al operador es el mismo: ingrese la temperatura, grado, promedio de temperaturas y el mes separado por espacios. Y acá está la línea de código que está escrita en el DevC, que es el entorno de desarrollo que nosotros elegimos. Y fíjense cómo están resaltados los ampersand para que evitemos olvidarlo, y cómo acá se puede ver que no está escrito. Y obviamente después usamos un printf para mostrar todos los datos que se han guardado y para comprobar que se han guardado correctamente. Entonces, veamos una captura de la consola, aparece el mensaje, ingrese temperatura, grado, separado por espacios. Entonces, se carga el número 22, F, para indicar que son Fahrenheit, 18,5 como temperatura promedio, y el mes abril. Cuando se ejecuta la función printf, se ordenan la información según cómo se han ordenado los especificadores, ¿sí? Como les venía comentando antes. Y el mensaje queda como se puede ver en esta línea. Este es una captura de
el programa en ejecución. Por lo tanto, como está escrito, no ha dado ningún error. Bueno, si bien es cierto, tenemos los códigos de estos ejercicios, pero no me parece detenernos ahora, sino porque esto es un repaso. Cualquier cosa, cuando abordemos ejercicios, si surge alguna duda, los revisamos y aclaramos la duda que surge. Bueno, librerías hay muchas, y cada una nos aporta una serie de funciones. De hecho, una librería no es más que una colección de funciones y generalmente se agrupan por tema. ¿Se acuerdan que al comienzo hablábamos de que las librerías que estaban mencionadas hacían referencia a que nos daban funciones que nos proveían capacidades de manejar el tema de la entrada-salida de datos? Bueno, así como ustedes pueden ver en esta imagen, una alternativa es la función mat.h, que es una librería que tiene una colección de funciones, todas que tienen que ver con funciones matemáticas, concretamente, para facilitarnos el proceso de cálculo según lo que necesitemos. De esa manera podemos ver cómo tenemos funciones trigonométricas, cómo se escriben, a qué función equivalen, porque por ejemplo, acá, si bien es cierto, podemos leer a sin x, pero equivale a la función arco coseno, o sin equivale a la función seno. Entonces en esta tablita se puede ver cómo se escribe y cómo nombramos normalmente nosotros a esa función de manera cotidiana. Así tenemos también las funciones logarítmicas, las funciones de potenciación, donde para elevar un número a una determinada potencia usamos POW, esta sería la base y este el exponente. Acá se puede ver cómo sería la descripción que podríamos encontrar en cualquier bibliografía. La raíz cuadrada es SQRT y X sería el valor al cual le quisiéramos aplicar la raíz cuadrada. Bueno, también tenemos funciones de redondeo y muchas otras más, pero esto es solamente ilustrativo. Bien, acá solamente es para cuando llegue el momento que trabajemos con cadenas, para que lo tengan para recordarse o como para apoyarse, digamos, si es que no lo recuerdan, cuáles son las posibilidades que nos ofrece la librería stdlib para el trabajo con cadena de caracteres. Bueno, y acá para recordar el hecho de que los tipos de datos, digamos, se diferencian unos de otros por la cantidad de memoria que ocupan. Bueno, en realidad, digamos, acá hay que hacer una aclaración. Cuando programamos para PC, generalmente no nos fijamos en cuánta memoria va a reservar y va a ocupar una variable que nosotros la declaramos como int o como float. Es como que, claro, como la computadora generalmente, las actuales, tienen recursos realmente muchos, son muy potentes, entonces no hay una limitación de memoria que nos lleve a estar pensando cuántos bits estamos reservando por cada tipo de dato que estamos definiendo. Entonces, si por ahí declaramos una variable entera, pero en realidad capaz de que queremos trabajar con números en binario y capaz que de 2 dígitos nada más, por ahí capaz de que esto nos queda grande y podríamos usar una variable tipo char. Solo que claro, nosotros siempre asociamos que si es char es para caracteres. Pero no, también puede funcionar para guardar un valor entero siempre y cuando no sea un número que vaya a superar el límite de los 8 bits, que en caso de que sea asignado, o sea, que sean números con signo, este sería la limitación. Desde menos 128 en decimal hasta 127 como máximo. Si es el caso, para ahorrar memoria podríamos usar un char en lugar de un int. Pero esto suena como muy exagerado, porque sabemos que los recursos de una computadora son realmente demasiados. Pero más adelante, cuando nos toque trabajar con microcontroladores donde los recursos de memoria no son ilimitados,
de hecho son bastante limitados, es ahí donde tenemos que empezar a contemplar probablemente, si nuestro proyecto de programa es bastante grande, tendremos que empezar a contemplar estas pequeñas diferencias para poder ahorrar al máximo el espacio de memoria que vayamos a tener. Fíjense de que acá tenemos los tipos de datos más típicos y acá tienen como referencia una tabla más completa de todos los tipos de datos que podrían llegar a utilizarse, ¿sí? Donde llamativamente un dato de tipo long doble, largo doble, va a reservar 64 bits en la memoria bueno, es un espacio de memoria importante, ¿no? Acá nos da, digamos, cuál es el rango numérico que es capaz de albergar. ¿Alguna pregunta o comentario? Yo no entendí bien el concepto de rango ahí que aparecía de menos 128, 127. ¿A qué se refiere esa unidad? Esto es lo que mencionábamos. Cuando usamos un tipo de dato de tipo char, acá la tabla nos aclara, esta es información que está en todas las biografías, pero generalmente perdemos de vista. Quizás en los programas sencillos que nosotros utilizamos, que muchas veces estos programas que han desarrollado en Informática 1 y también en Informática 2, están pensados más que nada para formatear nuestro pensamiento lógico. Entonces, donde primero aprendemos a usar las estructuras de control de flujo de programa, las condicionales, las secuenciales, la repetición, todas ellas, generalmente nos enfocamos en eso, en que haya un pensamiento lógico en cómo funciona la ejecución del programa. Por ahí no nos centramos tanto en los tipos de datos. Y es muy común que usemos siempre un tipo de dato, para un tipo de dato entero, usamos int, que reserva 16 bits. Pero claro, supongamos de que nosotros queremos utilizar una variable que contenga dos estados nada más, como 1 o 0, que va a servir para guardar el estado de un interruptor, que puede estar o encendido o apagado. Eso significa que probablemente los únicos dos valores que yo guarde en esa variable sean 0 y 1. O sea, 0 y 1 de todos los números posibles que puedo llegar a guardar. Si yo elijo una variable de tipo int y signada, obviamente que contemple el signo, lo que voy a poder guardar es, numéricamente hablando, desde menos 32.768 hasta 32.767. Es una exageración. Sería una exageración si lo miramos así, hilando tan fino. Porque si yo declaro una variable, supongo que le llame interruptor a la variable, y solamente quiero guardar 0 o 1, reservar 16 bits, para lo cual yo voy a usar un solo bit de todos los 16, sería un desperdicio de memoria. Quizás me convendría declarar la variable interruptor de tipo char, de manera tal que se reserven 8 bits nada más. Tengan en cuenta que 8 bits, si son todos 0, salvo el 1 cuando el interruptor está prendido, yo estoy usando solamente un dígito de los 8 posibles en binario. ¿Por qué? Porque la otra alternativa es que sean todos 0. Entonces todos los otros bits yo los estoy desperdiciando. Ahora, estos 8 bits pueden servir para representar un número sin signo de 0 a 255. O, si lo quiero utilizar para representar un número signado, ya no puedo, como este rango me da entre 0 y 255, y yo quiero reconocer números signados, es como que yo al rango lo tengo que dividir en dos. La mitad para los negativos y la otra mitad para los positivos. Por eso es que cuando yo utilizo un tipo char signado, en mi margen de almacenar, mi margen numérico para almacenar en decimal, iría de menos 128 a 127. No sé si logré responder lo que pasa, es que había mucho implicado en la pregunta que me hizo. Sí, sí, ahí ya entendí el concepto. Perfecto. ¿Algún otro comentario que quieran hacer sobre esto?
Bueno, y acá en esta tabla se pueden ver todos los tipos de datos que se pueden utilizar con la cantidad de bits que se reservan en memoria y los rangos numéricos que nos permiten utilizar. Fíjense, acá está más clarito. Cuando declaramos un char, reservamos 8 bits. Cuando declaramos un signet char, también reservamos 8 bits, pero con la diferencia que cuando es solo char, los valores numéricos que puedo guardar son de menos 128 a 127. Si yo quisiera guardar 130, no voy a poder, me va a dar error. Entonces, si yo solamente voy a trabajar en esa variable con valores positivos, me convendría declararlo como un signet char, y de esa manera el 130 sí voy a poder guardarlo en este rango. ¿De acuerdo? Profe, ¿y los rangos que contienen la letra E? ¿Cómo, perdón? Por ejemplo, en el rango de float, Ah, que contiene la esto me letra está E. preguntando. Sí. La letra es como una exponencial. Es como poner 3,4 por 10 a la menos 38. Eso significa que el rango va de 3,4, y cuando escribo por 10 a la menos 38 significa que tendría que correr la coma 38 lugares hacia la izquierda, me quedaría 0, bueno, esto es, no, esto es potencia de 10, ¿no? 0,0000, 38 ceros y recién 3, 4. Acá irían 38 lugares. Bien, Perdón, muchas gracias. incluido hasta ahí, ¿no? Digamos, lo que pasa es que en algunos textos se les complica poner por 10 elevado, entonces usan la E para implicar que es un número exponencial. No sé si completé la pregunta. Y por contrapartida, el rango, digamos, ese sería el valor mínimo. Y el valor máximo iría, o sea, hasta 3, 4, y la coma, en vez de estar acá, la tendríamos que correr 38 ceros. 38 lugares. Por supuesto que es imposible de escribir, totalmente impráctico escribir ese número. ¿De acuerdo? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, estamos llegando al final, digamos, de esta presentación, y la intención es mostrarles algunos ejemplos como para reflotar, digamos, lo que, digamos, los que pueden haber visto o el año anterior o los años anteriores en que le haya tocado cursar Informática 1. Bueno, y esta presentación va a incluir, digamos, el enunciado. Por ejemplo, el primero en este video nos plantea lo siguiente: codificar en lenguaje C un algoritmo que permita calcular el área de un círculo a partir del ingreso del valor del radio correspondiente. Contemplar la excepción en el caso de ingresar valores menores que 0 para el radio. Esta última parte de la consigna, que dice contemplar la excepción en el que se ingrese un valor menor que 0 para el radio. Si ingresamos un valor menor que 0 para el radio, no podemos hacer el cálculo. Entonces, para contemplar esa excepción, necesitamos usar una estructura condicional, de manera tal que le pongamos restricción a que se ejecute la parte del código que nos interese, siempre y cuando el valor ingresado para el radio sea mayor que 0. César, Entonces, sí, ¿lo podemos dejar vamos. planteado ahí y continuamos Sí, mañana? sí, Así tal vamos cual. parejo con el otro grupo. Sí, totalmente. Así que bueno, cualquier duda, que después seguramente van a poder ver el video, la abordamos, digamos, en la próxima clase sobre este tema. Chicos, una cosita. Los que han llegado tarde, por favor ingresen apellido y nombre en el chat.